Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos acompaña un amigo, un compañero de la Escuela de Filosofía, Germán Wendel, doctor en estudios latinoamericanos y académico de nuestra escuela, la Escuela de Filosofía de la UNA. ¿Cómo está, Germán? Gracias, muy bien, compañeros. Saludo a todos los que estén participando de esta entrevista, de esta actividad tan necesaria, efectivamente, para comprender la realidad y para generar opinión sobre la realidad que estamos viviendo en América Latina. Gracias, Esteban, por haberme invitado y gracias justamente por permitirnos desarrollar un diálogo que esperemos sea enriquecedor para todos aquellos que lleguen a observarnos. Muchas gracias a vos, Germán, por aceptar la invitación y conversar de un tema que me parece sumamente relevante hoy en día, y es el pensamiento de un filósofo al que tal vez injustamente no se le da tanto valor como debería tener actualmente, como es Antonio Gramsci. Claro. Y poder conversar de la relevancia del pensamiento de Gramsci en el contexto latinoamericano tradicionalmente y en relación a los movimientos populares que hemos presenciado en los últimos años. Así que, Germán, tal vez si empezamos, antes de ver de esta perspectiva, ¿verdad?, desde el movimiento popular o desde la resistencia social en América Latina, quizás si comenzamos un poco hablando sobre la figura de Gramsci. Ujú. ¿Quién Por es supuesto. Antonio Gramsci? ¿Cuál es la importancia de su trabajo intelectual, su trabajo filosófico, su militancia política importantísima, ¿verdad? Un filósofo que lleva realmente a cuestas esto de la filosofía de la praxis, ¿verdad? Entonces, Claro, por supuesto. empezamos por ahí, Germán. Bien, rápidamente, porque no se dirige este programa a un público exclusivamente académico o estudioso de la filosofía o con formación filosófica, sino que tiene un espectro más amplio de percepción. Refirámonos a Antonio Gramsci, un filósofo italiano, justamente como uno de los más importantes exponentes de una nueva fase en el desarrollo del marxismo europeo, que se va a conocer posteriormente como el eurocomunismo. Gramsci, nacido en Calgary, Italia, hacia 1891, muere en Roma hacia 1935, tiene la particularidad en su vida de que enfrenta el ascenso de la extrema derecha, al ascenso del fascismo en Italia y por supuesto en Europa. Y eso lo lleva justamente como militante de izquierda a desarrollar un análisis crítico que aporta extraordinarias nuevas conceptualizaciones para la comprensión del momento histórico de la sociedad y del Estado desde un punto de vista estrictamente revolucionario, o sea, promotor del cambio. Gramsci es militante socialista desde muy joven. Prácticamente desde los 14 años, Gramsci ya se ha declarado de izquierda. Por supuesto, será hasta los 19 años en los que Gramsci se involucra directamente con los grupos de izquierda, la Unión Sarda, el Partido Socialista Italiano. Y muy joven, hacia 1921, resulta ser uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano. Lo extraordinario de Gramsci es que ya también desde joven, que empieza con estudios de filosofía y filología, se dedica a hacer análisis de lo que podríamos llamar es periodismo filosófico, periodismo crítico, en el cual empieza a perfilar justamente las características de su pensamiento, las características de su interpretación de la realidad histórica, que son indudablemente el gran aporte. Destaca definitivamente por su gran inteligencia y esto lo lleva a ser prácticamente identificado como uno de los principales intelectuales de izquierda, uno de los principales intelectuales de una Italia que pasa por la experiencia de una
extraordinaria huelga popular, que es la huelga de Turín, el movimiento de Turín, y que prácticamente colocó a la izquierda, socialistas y comunistas, a las puertas de tomar el poder y de iniciar un proceso revolucionario a modo de lo como fue el proceso revolucionario de octubre en la Unión Soviética en Italia. Pues, lamentablemente, en ese río revuelto del sentido común, como decía Gramsci, quienes tienen mayor habilidad estratégica, mayor habilidad política, no son los grupos de izquierda, socialistas o comunistas, sino que son efectivamente los grupos de la derecha, liderados en aquel momento por el Duce, liderados en aquel momento por Mussolini, quienes aprovechan justamente el deterioro de el Estado, del gobierno, de la cultura tradicional italiana, y proponen un cambio radical bajo la idea de un progreso, de una recuperación de la gloria de Italia, que en el contexto de un pueblo desordenado, disperso, que no piensa sistemática y críticamente, pues caló ese discurso, permitiéndoles un inmenso apoyo. Llegando el fascismo al poder en Italia, inmediatamente inician la persecución de todos los sectores opositores, tanto de centro como de izquierda, declarándose finalmente la proscripción del Partido Comunista, lo que hace que Antonio Gramsci deba huir hacia Suiza. Regresa como buen revolucionario con un cierto grado de terquedad cuando se inaugura la asamblea en el gobierno fascista, en el gobierno de Mussolini, participa y sin embargo, esto lo hace en el 25 y sin embargo ya en el 26, en 1926, el mismo Mussolini lo ordena su captura. Es condenado a 35 años bajo la acusación de sedición, bajo la acusación de conspiración, y el juez, eso es lo más interesante de este aspecto, el juez dice que se le condena para prohibir que este cerebro siga pensando. Es una característica, efectivamente, esa enemistad con el pensamiento, con el análisis crítico, es una característica que tiene el fascismo y que tiene prácticamente, podríamos decir, la derecha contemporánea, definitivamente. Ya hacia el 29, 3 años después de estar en la cárcel, se le permite a Gramsci volver a escribir, pero no a publicar, eso sí, se le permite volver a escribir, y su esposa y sus amigos le pasan una serie de cuadernillos que van a dar lugar a lo que hoy en día se llaman los cuadernos de la cárcel. Tanto las notas sobre Maquiavelo, pasado presente, el Benedetto Croce, como por supuesto los intelectuales, los 4 cuadernos que escribe Gramsci en la cárcel, que van a dar justamente sistematicidad a aquellas ideas que venía desarrollando y que antes del periodo de la cárcel llegan a tener su expresión más acabada en un artículo publicado en el órgano oficial del Partido Comunista que Gramsci mismo ha fundado, que se llamaba Adelante, Avanti en italiano. Ese artículo se denomina la cuestión meridional. Es ahí donde Gramsci justamente desarrolla el concepto de intelectual orgánico, visualiza la función que tienen los intelectuales en el movimiento popular, visualiza justamente las características del Estado contemporáneo, etcétera, etcétera. Si hablamos, bueno, muere luego, sencillamente en la cárcel, muere, bueno, perdón, no muere en la cárcel, contrae pulmonía en la cárcel, y por sencillamente intervención de sectores de buena voluntad es trasladado pocos días antes de morir a la clínica de Fornia. O sea, muere prisionero, en todo caso muere todavía no como un hombre libre, muere de pulmonía efectivamente, y años después, superado el gobierno fascista, los miembros del Partido Comunista recuperan los cuadernos de Gramsci escritos en la cárcel, los mandan a la Unión Soviética, y es en la Unión Soviética donde se produce la primera impresión, la primera edición de la obra gramsciana y su difusión. Curiosamente, Gramsci en Europa es sumamente discutido, lo mismo que es sumamente discutido en América del Sur. Hay un grupo gramsciano fuertísimo en Venezuela que trabajó muy, muy cercanamente con Hugo Chávez en su momento. Ya parece que ese grupo académico pues ha desaparecido. Existen también grupos de estudios gramscianos
marxistas gramscianos en Argentina, en Chile, etcétera, en México, indudablemente. Pero sin embargo, en Costa Rica parece mentira. Sí, en efecto, el pensamiento de Gramsci pues, ha sido de alguna forma desplazado porque no se entiende realmente la gran importancia de sus innovaciones conceptuales dentro del marxismo. A Gramsci se le debe indudablemente una nueva conceptualización de sociedad en el pensamiento marxista, una nueva conceptualización de la sociedad actual capitalista. Y esto permítame hacer una observación nada más. Marx veía a la sociedad, ¿no?, además de como un resultado histórico, como un vínculo orgánico, es un concepto hegeliano, por cierto, un vínculo orgánico entre tres instancias colocadas jerárquicamente una encima de la otra. Estaba la sociedad política, que contiene el gobierno, el Estado, las leyes, todo lo demás. Estaba la sociedad civil, concepto totalmente tomado de Hegel, también que es el vínculo de las relaciones culturales, familiares, intercambios comerciales, etcétera. Y estaba la infraestructura, puentes, calles, alumbrado público y demás. Entonces, Marx veía jerárquicamente, ¿okay?, en tres bloques, como si en un muro, la composición de la sociedad. Gramsci cambia esa concepción y señala que más bien una sociedad es el resultado de la influencia de la sociedad política, la sociedad civil y la infraestructura sobre la vida diaria del ser humano. A esa incidencia, a ese campo de incidencia común, suponiendo que aquí está el ser humano, hay una incidencia de la sociedad política, de las leyes, de la cultura, de la ideología, hay una incidencia de la sociedad civil, es decir, de las tradiciones familiares, de los valores, de las religiones, hay una incidencia desde abajo, digámoslo así, de las condiciones materiales de vida, que son en este caso políticas, sociales, geográficas, étnicas, ¿okay?, que son obviamente económicas, sin duda alguna, ¿okay?, y que constituyen, por esas tres influencias, a un tipo de ser humano que actúa y piensa identificado en un momento histórico con una sociedad a la que se le va a llamar a partir de aquí bloque histórico. El bloque histórico es justamente ese nuevo concepto de sociedad como resultado de la interferencia o la incidencia de distintos escenarios sobre la conducta y el pensamiento humano. Eso le da justamente, no solamente rompe la concepción jerárquica de Marx, sino también le da un nuevo dinamismo, un nuevo alcance a los análisis. Se le agrega a esto, indudablemente, que Gramsci aporta un nuevo tipo de abordaje a la conducta de este ser humano dentro del bloque histórico, dentro de estas áreas de influencia, en el cual destaca la vinculación particular que posee la visión de mundo sobre el pensar y sobre el actuar, es decir, que posee justamente ese conglomerado cultural de conceptos, de interpretaciones, de categorías y de valores sobre el cómo pienso y el cómo actúo. De hecho, a esa expresión práctica o conductual de la forma de pensar es lo que Gramsci llama ideología. Y finalmente, por supuesto, Gramsci va a plantear, y lo hace en función de analizar las características que llevaron al ascenso del fascismo italiano, plantea un nuevo concepto de Estado. Todavía en Marx se tomaba el concepto, el viejo concepto hobbesiano y lockeano de Estado como simple y sencillamente violencia organizada para la represión de una clase sobre otra. Hobbes más bien lo decía sencillamente como violencia, nada más, violencia organizada, y lo mismo decía Marx le agrega el elemento de represión de una clase sobre otra. Gramsci destaca justamente gracias a la influencia de un filósofo hegeliano italiano que se llamaba Benedetto Croce, que el Estado tiene el Estado actual, el Estado contemporáneo, el Estado del siglo XX, tiene una función que va más allá de la mera represión, una función culturalizadora, un elemento que ya había visto justamente Hegel en la fenomenología del espíritu, habla justamente de esa función de crear mentalidad, de crear visión, de crear espíritu.
o sea, de crear conocimiento, y eso es retomado por Benedetto Croce, y a través de Croce llega a Gramsci, y Gramsci entonces señala, bueno, el Estado contemporáneo no solamente es represión, sino también es culturalización, es formación del espíritu, es hegemonía. Y es justamente desde la hegemonía que podemos entender las características de la influencia del Estado sobre el ser humano, sobre la sociedad, es decir, sobre la constitución del mismo bloque histórico. Lo apasionante con este cambio es que Gramsci va a señalar finalmente de que, contrario a la tradición filosófica europea, que decía que los pueblos constituyen los estados que los gobiernan, eso en Rousseau era que el pueblo define el gobernante que posee, Gramsci voltea la concepción. Para Gramsci no es el pueblo el que define el Estado, es el Estado el que define el gobierno. Los estados constituyen los pueblos que dirigen, y lo hacen justamente a través de esa función que es más que represiva, culturalizadora. Por eso Gramsci dice que el Estado moderno es coerción revestida de hegemonía. Es fuerza, ¿sí? Pero ante todo también es concepción cultural, visión de mundo, ideología, que permite la organización de la sociedad y permite el desarrollo de un tipo de conducta específica dentro de ese bloque histórico, entre esa sociedad, a la que llamamos conducta cívica, conducta ciudadana. Gramsci entonces va a aportar una nueva lectura de las dinámicas dentro de la sociedad que le permiten, y esto es más importante, como buen revolucionario, le permiten plantear una estrategia de cambio de las sociedades, pero que no es un cambio súbito, no es un cambio repentino, no es un cambio desde arriba, sino que es más bien un trabajo progresivo a lo largo de décadas, de generaciones, para llegar a sustentar una nueva sociedad, una sociedad socialista. En ese sentido, en el pensamiento de Gramsci existe una inmensa influencia de Augusto Blanqui, socialista previo a Marx, que se decía que antes de sacar a un hombre de la miseria era necesario sacar la miseria de ese hombre. Es necesario justamente crear fundamentos culturales, ideológicos, que permitan dar lugar a una sociedad superior, una sociedad socialista, más sólida. Valga decir, en todo caso, es la diferencia que existe, por supuesto, entre socialistas y comunistas. Los socialistas creen que la reforma del capitalismo se va a lograr básicamente por una reforma moral. El comunista parte, por el contrario, de que va a tener que darse una toma del Estado. En Gramsci, justamente, se señala que es importante la toma del Estado, pero también es importante trabajar históricamente en la generación de una nueva visión de mundo, de una nueva ideología. Es necesario hacer una reingeniería del ser humano para que éste sea apto para una sociedad superior, para que éste le dé solidez como ciudadano a la futura sociedad dignificadora que es el socialismo. La estrategia que plantea Gramsci justamente a esto, que es doble, ¿no? Es no solamente un asunto político, es un asunto también cultural, es lo que Gramsci llamaba guerra de posiciones. Había que ir desarrollando espacio a espacio, escenario a escenario, donde el Estado controlaba, donde poseía hegemonía, una contrahegemonía, una nueva forma de pensar y de actuar, que finalmente llevara a consolidar la posibilidad o la realización de un Estado nuevo, de un Estado diferente, que es un Estado socialista. Entonces, indudablemente, creo que esos conceptos nos permiten hoy en día pues entender mejor las dinámicas sociales, las dinámicas políticas y entender mejor las reivindicaciones dignificatorias que podemos aspirar en el capitalismo. Gramsci tiene una inmensa vigencia, no solamente en América Latina, sino creo que yo en todo escenario capitalista alrededor del mundo. Muy bien, eso sería lo que tendríamos que señalar rápidamente del autor. Muchas gracias, Germán, y muchas gracias por esta primera introducción al pensamiento de Gramsci. Para ahora, después del corte, el que vamos a ir en este momento, poder empezar a ver mucho de esas categorías, esos conceptos en Gramsci puestos ahorita en contexto, cómo podríamos entenderlos, y sobre todo analizar el tema del movimiento popular, también desde una perspectiva gramsciana. Ya regresamos a Praxis TV.
has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidos, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Germán Wendel, académico de la Escuela de Filosofía de la UNA. Y Germán, veníamos hablando sobre la relevancia del pensamiento de Antonio Gramsci y de algunos de sus conceptos. Sin embargo, podríamos empezar este segundo bloque haciendo referencia a algunos de esos conceptos que mencionabas, ¿verdad? Como para ampliarlo y tener un poquito más de claridad respecto a ellos. Hay conceptos importantísimos en Gramsci que mencionabas por ahí, como la idea del intelectual orgánico, ¿verdad? La idea de la hegemonía, importantísimo en nuestros contextos, pensar la idea de hegemonía en tanto esa relación entre los medios de comunicación, entre la iglesia, ¿verdad? Y la forma en cómo constituyen esta amalgama que mencionabas bien, de constituir a ese pueblo que es gobernado. Entonces, podríamos saber, y hay otros conceptos ahí, ¿verdad? Claro. No nos daría tiempo hablar de todos, pero bueno, ir abarcando algunos de los que podrías considerar vos más relevantes también para el entendimiento de este autor en nuestros contextos actuales. Ah, magnífico, magnífico. Volvamos justamente a una tesis que te acabo de exponer, y es que en el caso del pensamiento gramsciano, la relación entre pueblo y Estado se invierte la consideración que se había venido desarrollando dentro de la filosofía europea, donde la filosofía europea desde Rousseau el pueblo define el gobierno, el pueblo define el Estado, y ahora en Gramsci, por el contrario, resulta que el Estado define el pueblo. Eso significa, en términos reales, que lo que llamamos culturas nacionales son, digámoslo de esta manera, experimentos de poder, construcciones intencionales que se desarrollan desde el Estado para crear un tipo de mentalidad que se expresa en un tipo de conducta finalmente funcional, adecuada a las particularidades de una sociedad, o sea, de un bloque histórico. Para hacer esto, ¿sí? Lo que se hace desde el Estado, justamente, es seleccionar primero que nada acontecimientos, conceptos, ideas, criterios culturales y filosóficos que se organizan para dar una especie de marco, una especie de currículum formativo al pueblo, y se hace justamente a través de medios o mecanismos específicos. La educación formal, por ejemplo, es uno de esos mecanismos a través de los cuales la cultura que va formando, el pensamiento y conducta que va formando el Estado, o sea, su hegemonía, lo que después será su hegemonía, su ámbito culturalizador al lado de coercitivo, es aplicado, es desarrollado, es extendido a la población a través de los medios de comunicación, oficiales o no oficiales. Eso es totalmente secundario, porque el Estado incide sobre los medios de comunicación no oficiales, controla los medios de comunicación oficiales, y se logra también a través de la educación formal, que tiene un currículum, tiene una educación cívica, digámoslo, es un elemento de educación cívica que nos enseñan a pensar y a actuar y a comportarnos como ciudadanos de un país específico: Costa Rica, Colombia, Nicaragua, Cuba, etcétera, etcétera, perdón, Costa Rica, Colombia, México, etcétera, etcétera.
Y por supuesto tiene un cuerpo enorme digámosle de esta forma, funcionarios o de personas que tienen una función social específica, que es la de justamente dirigir la forma de pensar y actuar de las personas, dirigir su ideología. En este sentido, justamente, como experimento de poder, digámoslo de esta manera, la identidad cívica, la identidad social de una persona, resulta básicamente de una especie de agregado, que se va formando a lo largo de los años, pero que tiene una particularidad, señala Gramsci. Es agregado de conceptos, de ideas, de imágenes, etcétera, etcétera, pero que se asumen o son asumidos a través de la educación formal sin mayor profundidad. Permíteme decirlo, ¿no? Por ejemplo, todos nosotros hablamos de libre albedrío y decimos libre albedrío es sinónimo de libertad, ¿ok? ¿Sabemos realmente quién planteó el concepto de libre albedrío? No, lo planteó San Agustín. ¿En qué sentido hablaba San Agustín de libre albedrío? ¿Como libertad? No, tampoco lo hacía de esa manera. Lo decía simple y sencillamente como elección del bien, porque el bien nos libera del pecado, ahí sí. Entonces, sencillamente, lo que se hace para la construcción de una identidad práctica y teórica de la población, una identificación con el bloque histórico, es tomar los conceptos, integrarlos en una especie de conjunto curricular donde se desconoce el alcance original del concepto, se desconoce la propuesta original del concepto y se le impone a través de medios de comunicación, a través de la educación, a través de discursos oficiales, incluso a través de los sermones de los curitas, que también reproducen esto efectivamente, porque recuerden que la religión es un instrumento político, la religión es sencillamente un mecanismo de control de masas, definitivamente. No solo tiene la función dentro de la espiritualidad, sino que tiene también una función de instrumento político, eso es indudable. Entonces, todos estos actores, que Gramsci llamaría intelectuales, porque tienen una función social de conformar el pensar y dar lugar a prácticas o a formas de actuar, lo que hacen sencillamente es tomar este conjunto de ideas, de conceptos, los extienden, digámoslo de esta forma, educan, en otras palabras, a la población, que asume entonces esa visión de mundo, ese conglomerado de conceptos, de ideas, visión de mundo, que a final de cuentas, por ser nada más ideas, conceptos tomados intencionalmente, sin duda alguna, pero tomados sin establecer origen y alcances originales, resulta ser sumamente dispersa. O sea, la gente utiliza palabras como lugares comunes sin saber realmente a qué se refieren esas palabras, sin saber realmente ni siquiera de dónde surgieron esas palabras. En otra forma de decir, la gente sencillamente recurre a lo usual, superficial para opinar, la población en general. Justamente eso es lo que Gramsci llamaba el sentido común. Es esa visión de mundo construida intencionalmente para dar lugar a un tipo de conducta y de pensamiento ciudadano, cívico de masas, sencillamente, que es asumida y que da lugar a una forma de pensar bastante superficial, bastante volátil, bastante inmediatista, que no es capaz de una comprensión profunda, que no es capaz de un análisis crítico, que no es capaz sino sencillamente de dejarse llevar por la corriente, dejarse llevar por la opinión pública. Eso es lo que Gramsci señala fue justamente el gran secreto del triunfo del fascismo. El fascismo apeló a la visión de mundo, apeló al sentido común de las masas, del pueblo italiano, de las masas italianas. Claro, cuando se habla de pueblo hay que tener un inmenso cuidado, porque el pueblo tiene muchos significados. Desafortunadamente, por cierto. O sea, pueblo no solamente es el sector consciente o la población consciente entre una sociedad. Pueblo también tiene otra acepción que son las masas incultas. Pueblo también tiene otra acepción que es el sinónimo de la población total. Tiene múltiples acepciones, porque de hecho pueblo es todas esas cosas a la vez. Pueblo es sencillamente un conglomerado humano multiclasista, multiétnico,
urbano, rural, multigeneracional, conductual, etcétera. Eso es complejo. El pueblo es una realidad social humana compleja, definitivamente. Ahora, por supuesto, formado intencionalmente para que responda a un bloque histórico, es decir, formado de una manera que responda a una hegemonía, que es esa coincidencia, pensar, actuar, bloque histórico. Tiene como característica la dispersión, dado que habla, usa conceptos que no saben qué significan, de dónde provienen, etcétera. Incluso habla desde tradiciones, una de las tradiciones más importantes dentro de este sentido común del pueblo es definitivamente las tradiciones religiosas. En este caso particular, en América Latina, indudablemente la tradición religiosa católica cristiana. Entonces el pueblo utiliza justamente conceptos religiosos para opinar de realidades sociales que no son adecuados, efectivamente, porque son instrumentos políticos, instrumentos de poder, dando lugar a una opinión sencillamente irreflexiva, una opinión intuitiva, que es utilizada fácilmente por sectores políticos. Pongámoslo de esta manera, permíteme decírtelo, miren, no hay mejor forma de engañar a un ser humano que en el nombre de su Dios. Acá en este país sencillamente vemos cómo toda la corruptela política antes de las elecciones se va a misa y la mayoría son ateos. Pero los que no son ateos son el pueblo. Entonces el pueblo inmediatamente, dentro de su visión de mundo, dentro de su sentido común, tan disperso, tan sistemático, tan acrítico, ve esa imagen, esa representación y inmediatamente le genera una reacción emocional que está predispuesta a nivel ideológico por la hegemonía a favor de ese sujeto. Justamente, volvamos acá, es lo que Gramsci señala fue utilizado por Mussolini. Utiliza la dispersión en la mentalidad cívica, dispersión en la mentalidad ciudadana, dispersión que es provocada por la forma en cómo ha sido educado el pueblo, por cómo ha sido sometido a medios de comunicación, ha sometido a discursos o prédicas políticas y religiosas, ha sido sometido a un modelo educativo, un currículum educativo específico, y desde esto señala que los encargados de extender esa visión de mundo, de entronizar o de crear ese sentido común que es hegemónico, son justamente intelectuales. Pero aquí hay un asunto muy interesante, es que el concepto intelectual para Gramsci no es el concepto tradicional de intelectual. Tenemos la idea del intelectual, del académico universitario, metido entre 800 libros, hablando de cosas que solamente él entiende y que a nadie le importan. El intelectual para Gramsci es totalmente diferente. El intelectual para Gramsci tiene una función cultural, tiene una función educativa, tiene incluso una función política. Es una función social, dice Gramsci, es una categoría de función social. ¿Cuál es la función social? ¿Cuál es esta categoría? La de sencillamente educar, dirigir, formar a la población dentro de una concepción específica. En ese sentido, dice Gramsci, podemos decir que un intelectual es tanto un maestro, como un abogado, como un dirigente sindical, como un cura, o como cualquier persona, sencillamente que tenga esa incidencia sobre la población, sobre el pueblo, esa incidencia que constituye su forma de pensar y su forma de actuar, es decir, lo que Gramsci llamaba su ideología. En la situación de dispersión, por supuesto, una iniciativa política va a crear como el fascismo, va a crear sus propios intelectuales que van a apelar a la dispersión en la forma de pensar del pueblo y van a permitir capitalizar justamente la fuerza popular, puesto que es el ciudadano el sustento mismo, el fundamento mismo, la legitimidad de un modelo político, de un gobierno o de un Estado. Si yo arrebato el ciudadano a ese gobierno, le arrebato su base de poder y sencillamente tomo esa base de poder en mi propia función, en mi propio interés, para desarrollar mis proyectos, para llevar adelante mis objetivos, y en este caso tomar el poder como lo hizo el ruso. Ese intelectual que influye, que constituye la forma de pensar y actuar de las personas, que da lugar a las ideologías. Eso es lo que Gramsci llama intelectual orgánico.
El concepto de orgánico, por lo demás, Gramsci lo toma de Benedetto Croce, quien a su vez lo toma de Hegel. Por eso también aparece en Marx, por influencia de Hegel, el concepto de orgánico. En Hegel, la noción de orgánico significaba vínculo recíproco, influencia recíproca. Si yo hablo de un intelectual orgánico, significa que éste tiene influencia sobre el pueblo y el pueblo, ¿sí?, también tiene influencia sobre el intelectual. Hay un vínculo recíproco, hay una especie de retroalimentación. El intelectual orgánico genera visión de mundo, que da lugar a prácticas específicas, y desde las prácticas específicas el intelectual recibe del pueblo las exigencias de formación de discurso, las exigencias de formación de prácticas culturales y cívicas, o sea, prácticas hegemónicas, para mantener sistemáticamente la función del Estado contemporáneo y la vigencia de una sociedad. Si una sociedad pierde sus ciudadanos, si un Estado pierde su ciudadano, pierde su solidez y entra en una crisis que puede desembocar justamente en un cambio radical, que puede ser un cambio hacia la derecha, un cambio hacia la izquierda, depende de cómo se muevan los actores políticos en ese caso. Por supuesto que hay entonces intelectuales favorables, intelectuales orgánicos favorables a el bloque histórico, digámoslo así, al status quo, los que legitiman las iniciativas gubernamentales, los que legitiman o repiten, reproducen las características de la hegemonía cívica, de la hegemonía cultural cívica, y hay otro sector de intelectuales que más bien responden críticamente a esa hegemonía, que promueven cambios, que son los intelectuales orgánicos del pueblo. Digámoslo de esta manera, hay intelectuales orgánicos de la clase dominante, intelectuales orgánicos de la burguesía y intelectuales orgánicos del poder constituido, y hay intelectuales orgánicos del pueblo que son en ese sentido contrahegemónicos, o sea, que se oponen directamente a la legitimidad, al control del pensamiento, al control de la acción que ejerce el Estado a través de mecanismos históricos como la educación, la religión, los medios de prensa, los medios de comunicación, y por supuesto a través de los discursos que desarrollan sus intelectuales. Entonces, justamente en el escenario de una sociedad compleja, donde ya Gramsci retoma aquella vieja idea de Marx, de Marx en el periodo de la madurez, en el que Marx dejaba de hablar de dos clases fundamentales en el capitalismo, burguesía y proletariado, y hablaba de 5 clases y de 4 subclases, es decir, hablaba Marx total de 9 sectores sociales que hacían muy compleja la dinámica del capitalismo. Esto reaparece en Gramsci, la sociedad, el bloque histórico sumamente complejo, multiclasista, y justamente este intelectual orgánico, este intelectual que viene a favorecer los cambios, que viene a ser crítico, que viene a generar una nueva actitud, pues incide dentro de esa complejidad, generando una nueva forma de pensar, una nueva forma de actuar, incluso señala Gramsci, generando un nuevo tipo de escuela, es decir, un nuevo tipo de formación en la mentalidad, que se dirige indudablemente a la construcción a largo plazo de una nueva sociedad, una sociedad que insistamos es dignificadora, como esperamos y como sabemos con certeza, por lo menos los que somos comunistas desde hace muchísimos años, sabemos que justamente es una sociedad superior al capitalismo. En ese sentido, mi querido Esteban, hay que entender justamente la hegemonía, no solamente como cultura, sino que la hegemonía sencillamente como ese ámbito vinculado, ese ámbito integral de los estados contemporáneos que permiten la gobernabilidad, que permite la funcionalidad. Sin embargo, las hegemonías también se quiebran, las hegemonías también entran en crisis. Esas crisis pueden ser sencillamente crisis de largo plazo, que pueden llevarnos a cambios radicales o pueden llevar, por el contrario, a lo que Gramsci llamaba periodos de cesarismo, que son luchas, años de luchas desgastantes, de gente muerta, y sencillamente se mantiene ahí, no se llega a ninguna solución, no se llega a ningún resultado. En Gramsci no existe aquella concepción vieja de dialéctica de Fichte, de tesis, antítesis y síntesis. Existe más bien una concepción de complejidad
que es el concepto de dialéctica en Hegel, tan diferente de Fichte, que generalmente se confunde mucho un concepto con el otro. Entonces, en la dialéctica histórica puede ser perfectamente que haya una relación entre opuestos que nunca llegue a dar lugar a una superación, sino que se agote en la misma relación, o sea, que haya años de guerra, haya años de protesta, haya años de sufrimiento, que no se llevan a nada, que es lo que Gramsci llamaba cesarismo, que es justamente lo que debe evitarse. Y es el papel fundamental, evitar ese desgaste es el papel fundamental justamente de los intelectuales orgánicos del pueblo, intelectuales orgánicos del proletariado, como decía Gramsci. ¿Okay? Son estos que generan una nueva forma de pensar, sistematizan el pensamiento, identifican objetivos, desarrollan discurso, dan cohesión de grupo, y por supuesto aclaran los alcances o los medios de lucha que se puede recorrer. Tendríamos que decirlo de esta manera por el asunto de tiempo que tenemos, que hay que de alguna forma correr mucho para poder explicar tanta cosa. Sí, sí, Germán, sabemos el tema de los bloques, ¿verdad? Y bien, igual, ¿verdad? Tomar mucho en cuenta que acá hay ciertas provocaciones, ¿verdad? El programa va generando ciertas provocaciones y los mismos comentarios y todo lo demás nos podría generar la posibilidad de hacer nuevos programas para abordar estos temas. E igual queda la invitación abierta para que quien quiera discutir más de estos temas pueda acercarse a la Escuela de Filosofía, ¿no? Por supuesto. Vamos a hacer una segunda pausa y venimos a un tercer bloque para hablar, ahora sí, de los movimientos populares, la resistencia social en América Latina, desde un punto de vista gramsciano. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Epistemología es una de las áreas de la filosofía que se encarga de la justificación de las creencias y de cómo conocemos el mundo, siendo una de las áreas fundamentales en el desarrollo de conocimiento y en la aplicación práctica que puede derivarse en las ciencias. Epistemología, siendo un área fundamental de la filosofía, permite razonar sobre el mundo por medio de la lógica y de ahí derivar posteriormente una filosofía práctica como la ética. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando sobre la importancia del pensamiento político de Antonio Gramsci, filósofo italiano, con Germán Wendel, académico de nuestra Escuela de Filosofía. Germán, ya hablábamos bastante sobre, ¿verdad? Bueno, no bastante, pero los dos bloques anteriores sobre la vida de Gramsci, sobre su pensamiento, conceptos, ¿verdad? Importantes a tener en cuenta. Y ahora nos toca conversar un poco en este último bloque del programa sobre los movimientos, el movimiento popular y la resistencia social en América Latina. Era un textito que has estado trabajando sobre cómo analizar esto desde la propuesta gramsciana. Y quisiéramos conocer, ¿verdad?, tu posición
Ahora sí, respecto a esto y la importancia de este autor en nuestros contextos y en estas realidades que hemos estado viviendo en los últimos años. Entonces, Germán. Muchísimas gracias, Esteban. Muchas gracias. En principio, tenemos que entender que lo que llamamos movimiento popular es efectivamente una movilización social significativa de un actor histórico, pueblo, que es sumamente complejo, porque insistamos, es multiclasista, es multiétnico, es rural urbano, ¿sí? Y es tan racional como emocional o impulsivo. Eso le da la característica a esta movilización social significativa, al movimiento popular, el de ser sumamente, a veces amplio, a veces disperso, a veces impulsivo, sencillamente, y a veces, si se quiere, incluso inorgánico. O sea, a veces ser, no tener clarificados los objetivos, por lo menos de muchas personas que participan. Es muy fácil ver gente que se mete en un movimiento social significativo, que se mete en un movimiento popular y tiene otro tipo de ideas, otro tipo de reivindicaciones, no tiene claro ni siquiera de qué es lo que se trata, la resistencia, la movilización, la expresión callejera, etcétera, etcétera. Y justamente eso se debe a esa característica estructural que posee en todo caso el pueblo latinoamericano, definitivamente. Sin importar esto, lo que debemos entender, al menos, es que todo movimiento popular surge históricamente de una tensión que se da en el seno de los bloques históricos. Realmente es una tensión que se opera entre la sociedad política y la sociedad civil que afecta, que distorsiona la conducta cívica, la percepción ciudadana. Generalmente esto se opera cuando el mismo ciudadano que ha sido formado para que funcione dentro de un bloque histórico deja de percibir esas características de bienestar y de progreso efectivo con el que le ha sido constituida su mentalidad y su conducta, su forma de pensar ideológica. Todo movimiento popular, entonces, definitivamente es el resultado de una tensión que se da entre sociedad política y sociedad civil. El problema es que justamente esas tensiones son provocadas, junto con otros factores, por iniciativas gubernamentales que deterioran el tejido social. Y esto es una de las claves para entender el movimiento popular en América Latina. El movimiento popular en América Latina quiere la reorganización, la regeneración, quiere la redefinición o tiene ese alcance, la redefinición de del tejido social en América Latina. Ahora, lo más significativo, si entendemos esto, que lo que se busca es reorganizar el tejido social, reformular el tejido social, lo más significativo que podemos entender de un movimiento popular es justamente que disputa la hegemonía. Son escenarios de disputa de la hegemonía. Son escenarios en los cuales sencillamente se cuestiona la legitimidad del gobierno, incluso se cuestiona hasta la misma solidez de un tipo de sociedad. En ese sentido, hay un elemento que hay que considerar justamente dentro de los movimientos populares, que es una especie de sustrato social, una memoria social colectiva que se va acumulando y que permite, en periodos de tensiones particulares, el que los viejos problemas no resueltos de una sociedad vuelvan a aflorar. Eso le da mayor fuerza al movimiento popular, pero no le da organicidad. Eso es un problema serio. Porque ante la inorganicidad, ante la poca solidez, la poca claridad organizativa, intelectual y práctica del movimiento popular, los gobiernos de turno los pueden deslegitimar aplicando el concepto, por ejemplo, del enemigo interno, que es una forma de remoción del concepto de terrorista que se aplicaba en el Plan Cóndor de las dictaduras del Cono Sur, o sencillamente puede también quebrar el movimiento popular sectorizándolo, separándolos las personas que participan en reivindicaciones particulares, las cuales negocia y cede, al menos dentro de lo que es posible cederlas, restándole fuerza, restándole impacto, restándole alcance al movimiento popular.
Es como se ve muchísimo en Costa Rica, justamente, por esa inorganicidad del movimiento, de los movimientos populares, que hace el gobierno de turno. Llama sencillamente, identifica, bueno, aquí hay obreros, aquí hay campesinos, aquí hay gente de clase media, aquí hay profesionales. Entonces lo que hace es sencillamente, en lugar de enfrentar resolutivamente, o sea, de buscar la solución de esas tensiones entre sociedad política y sociedad civil, en una consideración de conjunto, llama por separado a los campesinos, llama por separado a los obreros, llama por separado a la clase media, llama por separado a los intelectuales, negocia con ellos y sencillamente rompe el movimiento popular, logrando recuperar la estabilidad de su hegemonía, puesto que volvamos todo movimiento popular en el sentido en que, surgiendo de un deterioro en la percepción de la sociedad, busca la recomposición del mismo tejido social, pues sencillamente rebate esa hegemonía, inestabiliza la posibilidad de gobierno. Definitivamente en esto tenemos que tener claro que hay un problema en el fondo dentro de los movimientos populares, que es esa falta de coherencia, esa falta de organicidad. Ahora, antes, tal vez de esto, miren, los movimientos populares en América Latina pueden ser de dos naturalezas, de dos alcances. Hay movimientos populares cortos, de corto plazo, y hay movimientos populares de mayor plazo, de mayor duración. Caso de la primavera latinoamericana, que se inicia en el 19, ya tiene 3 años de actividad la primavera latinoamericana, lo que ves en Colombia, lo que ves en Chile, lo que ves en Argentina, lo que ves en México, etcétera, etcétera. Eso es primavera latinoamericana. La diferencia entre movimientos populares de corto plazo, coyunturales, y los movimientos populares de mayor plazo, más prolongados, como la primavera latinoamericana, es justamente que estos segundos responden a una mayor tensión, a una crisis más profunda, lo que Gramsci llamaba una crisis orgánica de la hegemonía. Esa crisis orgánica de la hegemonía, decía Gramsci, está constituida simplemente por la deslegitimación de los gobernantes, por la incapacidad del gobernante para gobernar y, por supuesto, tercer elemento, por el ascenso de una alternativa al modelo de sociedad, al modelo de gobierno que impera. Entonces, lo que podemos ver es que detrás justamente de estos movimientos de largo plazo existe un descrédito del gobierno, existe, por supuesto, una incapacidad del gobierno por solucionar efectivamente las crisis que él ha abierto, las crisis que se han abierto a partir de sus errores, tanto presentes como históricos, y por supuesto vemos también la presencia de una nueva visión, de un pensamiento alternativo, de un objetivo ya clarificado, que no posee entonces los movimientos de corto plazo. Y eso tenemos que tener una característica de este país. En Costa Rica el movimiento popular, que tiene esas condiciones de disputa de la hegemonía, que tiene esas condiciones de responder a tensiones entre sociedad política y sociedad civil, que afectan la conducta ciudadana, que tiene esa característica emotiva, racional, carecen definitivamente de esa alternatividad, carecen definitivamente de esa organicidad que les puede dar continuidad. Los movimientos populares en Costa Rica tienen la característica de hacer estallidos. Estallidos que después sencillamente desaparecen, se agotan. Es lo que se vio. Vimos una coyuntura de movilización popular muy fuerte el año pasado, y sencillamente este año se trata de volver a generar, y la gente, no por pandemia, sino sencillamente porque dice, ya para qué, ya es inútil, la gente se queda en casa y desaparece. Esos son movimientos que no manifiestan crisis orgánicas en la hegemonía, sino nada más manifiestan crisis particulares, tensiones específicas. En América del Sur, caso Colombia, caso de Chile, más bien lo que vemos son crisis orgánicas. Vemos tensiones general de largo plazo, tanto por los desvaríos presentes del gobierno como por los desvaríos históricos de los gobiernos anteriores, que van acumulándose, van generando entonces desacreditación del sector gobernante, desacreditación de legitimación de la sociedad,
van generando también la necesidad de una forma alternativa de pensamiento y van generando indudablemente nuevos espacios de lucha. Pero a final de cuentas, detrás de todo esto, compañero, lo que hay es un elemento que carece Costa Rica, que carecemos nosotros, y es justamente la presencia de un factor, de un actor, más bien, que dé organicidad al movimiento popular. Y eso es justamente lo que Gramsci llamaba el intelectual orgánico. Lo que a final de cuentas marca la gran diferencia entre una crisis orgánica y una crisis coyuntural dentro de cualquier bloque histórico, dentro de cualquier sociedad, es justamente el que haya claridad de objetivos, es justamente el que haya elaboración de discurso propio, es justamente el que haya cohesión de grupo y que haya dirigencia real. Y esa es la función del intelectual. Y eso es lo que vemos justamente en otras latitudes de América Latina, donde sí hay movimiento popular que responde a la crisis orgánica, que manifiesta la crisis orgánica. Hay trabajo intelectual, hay clarificación de objetivos, hay clarificación de horizontes, hay desarrollo de cohesión de grupo, hay, por supuesto, dirigencia real y hay discurso que puede enfrentar y rebatir contrahegemónicamente el discurso deslegitimador y las prácticas de ruptura o de fragmentación que genera el gobierno. Eso no sucede en este país. Y no es porque en este país no haya capacidad, no es porque en este país no haya gente de izquierda, o sea, intelectuales orgánicos del pueblo dispuestos a dar la lucha de clarificar horizontes, de generar un discurso que se oponga, que rebata, que incluso hasta anule el discurso oficial del gobierno, que tiende a desacreditar, a decir que el movimiento popular son un montón de terroristas, un montón de enemigos, de desordenados, de malcriados, etcétera, etcétera, ¿sí? De muchachos que no tienen valores, no tienen educación. No tenemos discurso que se lo ponga a eso. No tenemos un discurso que clarifique también las condiciones de lucha, el objetivo único de lucha. No tenemos discurso que favorezca la cohesión, no tenemos discurso que favorezca la constitución de una dirigencia real. Entonces, lo que se observa en el movimiento popular costarricense, que es movimiento coyuntural, no es movimiento orgánico, no es movimiento de gran medida, es justamente la presencia de múltiples dirigencias, múltiple gente que dice, yo dirijo el movimiento y no dirigen absolutamente nada. Eso es como decimos los ticos, para los que me estén escuchando de otro país, los ticos decimos que eso es tan difícil como arriar una manada de gatos de San José a Cartago. O sea, es imposible. Hay un montón de gente que dice que soy el dirigente, pero soy el dirigente de grupos distintos de gatos y nadie se pone de acuerdo. No hay dirigencia real, tampoco hay discurso específico, tampoco hay definición de objetivos para un grupo general, para un grupo cohesionado. Eso le permite al gobierno intervenir, fracturar, deslegitimar y demás. Insisto, y no es porque no haya gente capaz, sí la hay, claro que la hay. El problema esencialmente es, por un lado, la fuerte, la solidez de la hegemonía ideológica costarricense, esa forma articulada, orgánica de pensar y actuar, y del otro lado, el que no existen mecanismos de incidencia de estos intelectuales contrahegemónicos sobre la población o sobre el movimiento popular. Es una cosa muy curiosa. Acá sencillamente los discursos que, por ejemplo, tratan de legitimar una huelga, que tratan, valga la observación, en Costa Rica las huelgas están prohibidas por ley. Y cuando algunos de nosotros tratamos de decirle a la clase dominante que se considera democrática en este país, bueno, por lo menos formalmente democrática, tratamos de decirle que las huelgas son necesarias porque son mecanismos democráticos de llamadas de atención a los errores de un gobierno. Lo que tuvimos como resultado sencillamente es que no nos abrieron micrófonos, no nos publicaron artículos en la prensa nacional y más bien hasta nos mandaron censuras oficiales. Usted no puede decir esto como académico de la universidad, tenga cuidado. Increíble que le hayan dicho a uno eso, ¿se imaginan? Entonces hay un problema. Para que logremos justamente en algún momento, como es necesario, porque es necesario recomponer el tejido social,
¿Por qué es necesario corregir los desvaríos de un gobierno? ¿Por qué es necesario fundamentar una sociedad diferente que dé alternativas dignificadoras al ser humano? Es necesario el trabajo, la incidencia del intelectual. Es increíble justamente que en este país no haya medios que permitan esa incidencia, no haya mecanismos efectivos que permitan incidencia, ¿sí? Debiéndose entonces recurrir a otro tipo de medios que afortunadamente hoy en día se tienen, pero que no son tan usados por cierta generación de intelectuales, que son justamente los medios digitales actuales, ¿no? Las redes sociales. Sí. Las redes sociales abren para las nuevas generaciones de intelectuales orgánicos del pueblo la posibilidad justamente de insertar un discurso de cohesión, un discurso de clarificación, un discurso de discusión contrahegemónica, para justamente darle mayor fuerza al movimiento popular, para justamente permitir que el movimiento popular tenga realmente esos alcances que debe tener. El gran problema acá, entonces, insistamos, que tiene el movimiento popular, al menos en Costa Rica, es esa falta de vínculo orgánico que permita discutir en el terreno mismo de la práctica el sentido común, esa forma dispersa de pensar y de actuar que tiene el pueblo, ¿sí? Y que es la tarea justamente del intelectual, o sea, cambiar esa forma de pensar para favorecer un pensamiento crítico, para favorecer justamente un análisis crítico, para favorecer el planteamiento de una reivindicación alternativa. Eso, insisto, no se da en otros países en América Latina, donde justamente las nuevas generaciones tienen mayor acceso o tienen una mayor disposición a utilizar redes sociales, pero sí, en todo caso, no tienen, me parece a mí, aún ese impacto que deberían tener y que esperemos tengan en el corto plazo, de generar un nuevo sustrato social, una nueva memoria social, ¿sí? Que permita, a final de cuentas, en otros momentos del movimiento popular, alcanzar el verdadero objetivo del movimiento popular, que es finalmente una respuesta superestructural a los problemas que se tienen en el mundo, a los problemas que se tienen en la sociedad actual. El intelectual definitivamente es fundamental, y ese intelectual puede ser un líder sindical, ese intelectual puede ser un periodista, ese intelectual puede ser un estudiante universitario. O sea, no se necesita que el intelectual que sistematiza al pensamiento popular, que sistematiza la organización popular, no es necesario que tenga título universitario. Lo que sí es necesario justamente es que sea capaz de clarificar horizontes, de generar discurso contrahegemónico, cohesión de grupo y, por supuesto, consolidación de una dirigencia real, que es finalmente lo que puede dar la posibilidad de que el movimiento popular contrahegemónico logre el objetivo de una verdadera respuesta, a final de cuentas. Claro, hay muchos elementos que considerar acá, justamente el concepto de guerra de posiciones que habla Gramsci, que es justamente esta tarea del intelectual de discutir en el mismo terreno al discurso oficial, de generar posiciones claras, de generar cohesión. Entonces, guerra de posiciones, pero eso se llevaría un poco más de rato y tal vez un poco un abordaje mucho más sistemático, ir calificando más detenidamente, hilando fino. Pero al menos tenemos que decir que desde el punto de vista del análisis gramsciano, ¿sí?, el movimiento popular tiene esa característica de evidenciar crisis, que pueden ser crisis coyunturales, crisis orgánicas de la hegemonía, tiene esa característica efectivamente de disputar la hegemonía, tiene también en este caso la necesidad de un sector fuerte de intelectuales, que es una función social, no un título específico, y que por supuesto tiene también ese alcance extraordinario de poder lograr respuestas efectivas y no detenerse hasta lograr respuestas efectivas. Por el momento eso tenemos que señalar sobre el movimiento popular. Muy bien, Germán, se nos fue el tiempo, pero bueno, es un tema importante, es un tema amplio de discusión. Bien señalabas varios elementos ahí importantes respecto a este camino de movimiento popular en Costa Rica, que me parecen sumamente importantes de recalcar.
Hay que tomar en cuenta, en efecto, que sí hay mucha gente. Lo que pasa es que hay, en efecto, ciertos grupos o ciertas cabecillas que han tomado los distintos movimientos precisamente y que los han separado, que pelean entre ellos y que evitan la cohesión de este movimiento, incluso la participación de esas personas que podemos señalar como importantes, de esas personas que podrían cumplir ese papel, muchas veces se les impide por quienes han tomado el poder de estos intentos de movimiento popular. Entonces me parece que ahí es importante esto otro que señalas, porque si hay un error, y esto es criterio muy personal, si hay un error de los intentos de movimiento social en Costa Rica, es el menosprecio del papel de la comunicación política, ¿verdad? Y del ejercicio de la comunicación, todavía creyendo en que los grandes medios van a contar o nos van a tener que dar espacio aunque no quieran. Muchas veces sabemos que los espacios tienen una forma de mediación bien Por compleja, supuesto, ¿verdad? por supuesto. Y se ha menospreciado mucho de esto, y se ha menospreciado también mucha opinión de gente que tal vez no compartan los mismos puntos de quienes dirigen. Entonces me parece que, bueno, Claro, es un tema amplio de discutir, y que no está de más que pensemos a futuro en un programa para hablar sobre movimientos sociales, políticos, para movimientos populares y por resistencia supuesto, social por en supuesto. Costa Rica, y poder discutir con más gente, invitar a más gente y poder tener un debate interesante al respecto. Fundamental sería eso justamente, porque estamos a final de cuentas rifándonos en el movimiento popular el futuro de nuestras sociedades. Estamos rifándonos el futuro de los seres humanos que generacionalmente vendrán a sustituirnos, vendrán justamente a enfrentar nuevos retos históricos y que tienen necesidad de formas de conciencia más críticas y de alternativas más claras para lograr soluciones efectivas. Si no, Claro. vamos a un despeñadero, porque no vamos a poder oponernos justamente a los intelectuales orgánicos de la clase dominante de la burguesía, que lo que quieren a final de cuentas es despedazar a América Latina para poder hacer un negocio con los restos del cadáver. El cadáver que es el cadáver del pueblo a final de cuentas, que es el que paga siempre los horrores de los gobiernos y de los intereses espurios de la clase dominante, por supuesto. Muy bien, Germán. Muchas gracias por acompañarnos Gracias a vos. en el programa, Gracias a y vos. muchas gracias a todas las personas que nos observan. Esto fue Praxis TV, un programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hasta la próxima. Chao. Chao. Suerte a todos.